Buenas tardes, hermanos y amigos. Doy gracias a Dios nuevamente por estar acá para la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Para la predicación del Evangelio quiero leer en Hebreo, capítulo 1, la carta a los Hebreos, una carta para los creyentes de judío, israelita, y es una carta para animar a los creyentes. Habían unos que se estaban volviendo atrás, otros estaban algunos apostatando y otros estaban desanimados. Entonces el escritor a los hebreos lo anima. También nos sirve para nosotros los creyentes. Por ejemplo, leer Hebreos 10. Dice, pero traer a la memoria los días pasados, Hebreos 10:32, en los cuales después de haber sido iluminado, estuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculos. Y por otro, llegaste a ser compañero de los que estaban en una misma situación, semejante. Y después dice en el 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradará mi alma. No agradará a mi alma. Mas vosotros, dicen, no sois de los que retroceden para perdición, sino para los que tenemos fe para preservación del alma. Así que esto nos anima a nosotros a seguir adelante. Tenemos una esperanza. Y la esperanza es que un día todo esto va a pasar. Va a pasar. Y entonces el escritor a los Efesios dice que Dios, comienza en el 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí el escritor nos dice que Dios habla, ha hablado, Dios se ha revelado. Y el centro de la palabra de Dios es Jesucristo. El tema aquí en esta epístola es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice que Dios nos ha hablado en otros tiempos, a los padres por los profetas. Dios hablaba a los profetas y los profetas comunicaban el mensaje al pueblo. ¿Y cuál era su mensaje? Cristo. Cristo. Los profetas hablaban acerca de Cristo en forma directa y en forma tipológica. Por ejemplo, en Génesis 3:15 nos hablan en forma directa. En Isaías 53 también nos habla acerca de Cristo, de Cristo y de su obra. Salmo 22 nos habla acerca de Jesucristo. También en tipológica o de forma de cosas o de animales, por ejemplo, el Cordero nos habla de Cristo, nos habla de nuestro Señor Jesucristo. De historias, la historia de José en el Antiguo Testamento. O sea, Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Nos hablaban acerca de la persona y obra de Cristo. Pero dice en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo o en su Hijo. Dios hablaba a los profetas y los profetas comunicaban el mensaje a Israel. Pero en estos postreros días, cuando Cristo viene al mundo, es Dios hablando a su pueblo. Dios hablando al hombre. Dios mismo. Dios. Entonces,
vemos que cuando el Señor hablaba acerca de esto, Él decía acerca de sí mismo, que era necesario que el Cristo o el Hijo del Hombre fuera entregado. ¿Y quién era el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Hablaba que Él tenía que ser entregado, tenía que morir y al tercer día Él resucitar. Lo dijo una y otra vez. Jesús es el Hijo de Dios. Y es Dios. Dice que Él es el creador de todas las cosas. Por quien Dios creó todas las cosas. Él es el heredero de todo. Que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Que es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es la representación exacta de su ser. Ese es Jesucristo. Jesucristo es Dios manifestado en carne, dirá el apóstol Pablo. Dios manifestado en carne, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que está en Dios está en Él. Y Dios nos ha hablado en estos postreros días, dice, del momento que Cristo vino al mundo. Dios nos ha hablado a través de Él. Él es el último, la última revelación y completa de parte de Dios para nosotros. Dios habla y nos ha hablado en su Hijo. Cuando Él estuvo aquí era Dios hablándonos, era Dios mismo. El verbo hecho carne, dirá Juan. El verbo que se hizo carne. Dice que habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, aquel que es el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, efectúa la purificación de nuestros pecados. Y para hacer eso, para limpiar nuestros pecados, Él tenía que tomar nuestra condición de hombre. Tenía que hacerse igual a nosotros. Aquel que es igual a Dios tenía que tomar semejanza de hombre. Porque Él quiso salvarnos a nosotros, dice Hebreo 2:14. No salvó a los ángeles, sino que salva a la descendencia de Abraham, hablándolo de fe. Porque todos aquellos que creemos en Jesucristo somos descendientes de Abraham, dice la Escritura. Y para eso Él debía ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, y expiar los pecados de su pueblo. Porque Dios nos enseña en su palabra que por causa de nuestro pecado nosotros merecemos la condenación. Dios ha dado una ley y esa ley nos enseña, esa ley nos dice que hemos pecado, que no la hemos cumplido, por lo tanto debemos ser condenados a una eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, la condenación eterna. La ley que Dios nos ha dado no nos puede salvar, solamente nos dice que somos condenados por haber quebrantado la ley. Quebrantar la ley acarrea condenación y muerte para aquel que la quebranta. Y lo que era imposible para la ley, dice el apóstol Pablo a los romanos, por cuanto nosotros éramos débiles para cumplirla, no podíamos, Dios entonces envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en su carne. Nosotros éramos enemigos de Dios,
por causa de nuestro pecado. Pero Dios dice que nos reconcilia en el cuerpo de Cristo por medio de su muerte. Colosenses. Dios nos reconcilia por medio de su muerte. Es decir, el Hijo de Dios, que es Dios, tuvo que venir a este mundo, tomar esta naturaleza humana, que antes no la tenía. Porque Él es Dios, y en cuanto a su divinidad, Él nunca tuvo un comienzo. El escritor a los Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad, dirá Miqueas. Él es eterno, dice Isaías. Será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él no es una criatura del tiempo. Él es el autor, como dice aquí, de todo lo creado. Sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Todo fue creado por Él. Él es el sustentador de todas las cosas. Pero cuando viene a este mundo, Él toma naturaleza humana. Su naturaleza humana comienza a existir de aquel momento que el Espíritu Santo viene al vientre de María, donde María, y dice que es engendrado por el Espíritu Santo. Y su naturaleza humana comienza a existir. Y entonces nace allí en Belén por una mujer virgen y nace como un niño, dirá Isaías. Pero como hijo se nos fue dado, porque Él era antes de venir al mundo. Él era antes de venir al mundo. Y Dios nos ha dado a su Hijo. Ahí se ha mostrado el amor de Dios, que Dios nos ha dado su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En esto se mostró el amor de Dios, que Dios ha dado a su Hijo, para ponerlo en propiciación por nuestros pecados. Dirá primera de Juan. Y Él viene para morir, para hacer la obra que necesitamos para que Dios perdone nuestros pecados, para que las puertas del cielo se nos abran. Él viene al mundo. El Hijo de Dios. Viene por usted, viene por mí. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo hace? Muriendo. Muriendo allí en la cruz. Allí en la cruz entrega su vida. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo es el único que nos puede salvar con su vida perfecta. Él cumple la ley perfectamente. Cada tilde, cada punto, Él la cumple. Y allí en la cruz paga la sentencia dictada. Esa sentencia que nosotros debíamos pagar. Nosotros debemos morir, ser condenados. Usted merece ser condenación. Yo merezco condenación. Pero el Hijo de Dios vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios ha hablado y Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios dice, ¿cómo vamos a escapar de una salvación tan grande? Hebreos 2:3, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Si una persona escucha el mensaje del Evangelio, escucha acerca de Cristo y le rechaza, Dios dice en su palabra que no hay más sacrificio por ese pecado.
sino queda esperar una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios, a aquellos que siguen siendo enemigos de Dios, porque solo cuando yo acepto a Cristo, Dios me reconcilia con Él. Pero si yo rechazo a Cristo, sigo siendo enemigo de Dios. Y dice que queda una horrenda expectación de juicio para los adversarios de Dios. ¿Por qué? Porque pisotean al Hijo de Dios. No aceptan su sangre derramada, que los limpia de pecado. Y además afrentan al Espíritu Santo, que imparte la gracia de Dios. Y Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, salvo de la condenación, salvo de la ira de Dios, de su ira. Él quiere que todos seamos salvos. Que vengamos al conocimiento de su verdad. Su palabra es verdad. Y procedamos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Pero aquel que resiste, aquel que no quiere creer, rechaza el amor de Dios, dado a través de Cristo y su obra, esa persona es objeto de la ira de Dios. Y está almacenando ira sobre él. Nos dice el apóstol a los romanos, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, lo único que estás haciendo, estás almacenando ira para el día del juicio final. El hombre sin Cristo, el hombre sin salvación, sin Cristo, está en un callejón sin salida, donde la ira de Dios cuelga sobre él. Y el hombre no puede escapar de este callejón. Pero Dios ha provisto un medio para que el pecador pueda escapar de la ira de Dios. Dios ha provisto un camino, una puerta de escape. Y esa puerta de escape, ese camino, es Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pablo dice, salvo de la ira de Dios, Romanos 5:9. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa de creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Cristo es la puerta para escapar de la ira de Dios. Cristo es el camino para llegar al cielo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Los hebreos querían volver a su antigua religión. Estaban dejando a Cristo. Y la religión no salva. La religión es un estorbo para acercarse a Dios. La religión no limpia. La religión sí limpia. Pero la religión limpia al hombre por fuera. Lo deja limpiacito, blanquito por fuera, dice el Señor. Y queda como un sepulcro blanqueado, pero por dentro el corazón sigue estando corrompido. Pablo le llama pared blanqueada. Pero el Evangelio, Cristo, cuando creemos en Cristo, Dios envía su Espíritu en nosotros y comienza una obra, pero no de afuera, sino de adentro, donde está la raíz del problema. Y Dios dice, el mismo Dios de paz os santifica espíritu, alma y cuerpo. Eso hace Cristo, eso hace el Evangelio. Trabaja en la raíz del problema, en nuestra raíz. Y cuando una persona está en Cristo, cree en Cristo, Dios dice que esa persona es una nueva creación, una nueva criatura. Y esta nueva criatura, dice, proviene de Dios. Dios comenzará una obra en él. Dios la terminará. La religión, no. La religión son como billetes falsos. Es una mentira adornada con verdad, pero es un engaño. Muchos dicen, yo tengo mi religión.
Nadie me va a sacar porque Dios ha dejado una religión. Dios no ha dejado religiones. Lo que Dios ha dejado es una revelación. Y esa revelación es su palabra, la Biblia. Ahí encontramos el camino que debemos tomar, el camino que Dios nos ha dado. Otros dirán, yo creo a mi manera. Y Dios dice, deja al impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvete a la manera de Dios, vuélvete a Jehová, y el cual será amplio en perdonarte. No es a la manera suya, no es a mi manera, no es a la manera de una denominación, es a la manera de Dios. Y la manera de Dios dice, Cristo. Dios ha hablado y sigue hablando. Y Dios dice, si hoy oyeres su voz, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Lo repite una y otra vez. El escritor de los Hebreos 4:2 dice que a nosotros también se nos ha predicado el Evangelio, igual que a ellos. A la antigüedad. Pero no les sirvió de nada, dice, porque no iba acompañado de fe. Sí, usted puede oír el Evangelio, puede conocer el Evangelio, pero si usted no deposita la fe en el Evangelio, que me habla de Cristo y el crucificado, no le sirve de nada. Sigue perdido. Usted debe oír el Evangelio, aferrarse al Evangelio del momento que lo escucha. Porque quizás no haya un mañana para usted. Porque usted mientras viva, usted puede oír el Evangelio acerca de Cristo y el crucificado y creer en el Evangelio y ser salvo. Después de la muerte no hay solución, no hay purgatorio. Después de la muerte está el cielo o está el infierno. No hay más, no hay camino intermedio. Y no piense que sus buenas obras le van a salvar. No piense. Porque Dios es claro en su palabra. Él dice que aún nuestras mejores obras no son más que trapos sucios, es decir, son inútiles para que las puertas del cielo se nos abran y poder escapar de esta condenación, poder escapar del infierno. Piensa en los tiempos de Noé. ¿Cuántas personas hicieron el bien? Pero si no entraron en el arca, perecieron. A Dios no le tembló la mano para derramar su ira sobre aquellos que le rechazaron. Pero aquellos que estaban en el arca fueron salvos. Así también, el apóstol Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió, dice el Señor, no irá a juicio. Para aquellos que estamos en Cristo, no hay condenación para nosotros. Pero si usted rechaza a Cristo, y si las puertas se las cierran hoy con la muerte o con la venida de Cristo, usted va a tener su propio diluvio. Y a Dios no le temblará la mano para derramar su ira sobre usted. ¿Por qué? Porque Él le llama. Proverbio dice, por cuanto te llamé y no quisiste venir, extendí mi mano y no hubo quien la atendiese. Dios ha hablado y sigue hablando. Dios dice, no endurezca su corazón. Porque si las puertas se le cierran, si viene la muerte por usted esta noche, usted va a partir sin Cristo y usted va a experimentar la ira de Dios. Pero si usted hoy cree en Cristo y en su obra, Dios le dice que sus pecados son perdonados, que la lista de mandamientos que usted ha desobedecido queda nula, fue clavada en la cruz de Cristo. Hay perdón, vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay vida y perdón, porque la sangre de Cristo derramada allí en la cruz nos limpia de todo pecado. No hay mancha que la sangre de Cristo no pueda borrar.
Si usted cree en Cristo, Dios le promete que aunque sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, y agrega el escritor a los hebreos que Dios no se acordará más de sus pecados. Crea en Jesucristo. Crea en Él. ¿Cuántas veces usted ha oído la voz de Dios? ¿Ha oído la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? Recuerde, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Su Hijo no es como nosotros. Su Hijo es superior a nosotros. Es Dios hombre. Él recibe toda adoración. Hebreo 1:6. Cuando Cristo viene al mundo, Dios dice, adórele todos mis ángeles. Usted hoy día no le puede adorar, quizás. Pero va a llegar un día que usted tendrá que doblar su rodilla y confesar con su lengua que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si no lo hace en esta vida, para salvación, lo hará en la próxima, en el gran trono blanco. Pero ya no será para salvación, sino que será para condenación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Esa invitación ha quedado registrada en la palabra de Dios, de parte de Dios para cada uno de los oyentes. Si hoy oyeres su voz, crea en Jesucristo y serás salvo. Dios bendiga su palabra. Muy bien, damos las gracias a nuestro hermano Alejandro, que nos ha dado esta primera parte del Evangelio, muy clara, muy conciso el mensaje. Dejamos ahora a nuestro hermano Marco, quien tomará la segunda parte de la predicación del Evangelio. Ahí está Marco, adelante. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación del Evangelio en la primera parte. Muy buenas tardes, noches a los hermanos que se han reunido para acompañarnos en la predicación del Evangelio. Y vamos a considerar en esta segunda parte el testimonio que encontramos en Juan el capítulo 11. Juan el capítulo 11. Hemos estado algunos domingos que hemos estado juntos siguiendo algunas porciones donde el escritor del el Evangelio de Juan nos presenta a algunos que declararon o hicieron manifestación de quién es el Señor Jesús. Bueno, en primer lugar es la Escritura que nos habla quién es el Señor Jesús. Juan en su primer capítulo en el Evangelio nos dice que Él es Dios, el Eterno, el Verbo de Dios. Él es el Verbo manifestado en carne. Él es el que habitó entre nosotros. Juan dice, Él es de quien vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y en el desarrollo del Evangelio vemos varios encuentros de personas con el Señor. Y cuando ellos se encontraron con el Señor, encontraron la más grande de sus bendiciones. Primero le conocieron a Él, como aquellos discípulos que llegaron y vinieron y quisieron
estar con el Señor y le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Y ellos fueron, estuvieron con él, seguramente escucharon sus enseñanzas y ellos salen dando este testimonio: hemos hallado al Mesías, hemos hallado de quien la Escritura dice, hemos hallado de quien la Escritura revela, hemos hallado, como dijo, como también dijeron la última porción que consideramos, ahora creemos, nosotros creemos verdaderamente, dijeron aquellos hombres de Samaria, porque muchos creyeron por la palabra de él y decían, sabemos, ahora hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y cuando nos juntamos para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es para presentar justamente a aquel que es el Salvador del mundo, aquel que es el bendito Hijo de Dios, que en el cumplimiento del tiempo viene desde el cielo, nace de una mujer virgen, aquel que tiene naturaleza divina, adopta naturaleza humana, santo, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Aquel Señor precioso es aquel que se revela a los hombres, se revela a usted y se revela a mí. Y aquí en esta porción hemos saltado algunas revelaciones entre el capítulo 4 y vamos al capítulo 11, quizás para hacer un link de algo que nosotros vimos en la mañana. En la mañana nosotros vimos cómo un hombre, profeta de Dios llamado Eliseo, que pasaba por una experiencia angustiante en su vida, en medio de sus circunstancias, en medio de su proceso, el Señor viene a su encuentro. El Señor lo lleva a un lugar donde Él se revela. Va al monte de Dios, después de haber pasado por el desierto, después de haber pernoctado ahí a la intemperie, deseando muchas veces morirse. Pero el Señor lo fortalece, lo sostiene, lo alimenta, lo lleva a un lugar y allí se revela. Y se revela como el Dios Todopoderoso, pero allí se revela en el silencio de su corazón. En medio de este proceso, Dios se revela en su vida y Dios le da palabras para que el nombre de Dios sea glorificado. Y un poco esa es la experiencia que tenemos aquí en el capítulo 11 con Lázaro y la historia de este hombre Lázaro, amigo del Señor, que enferma, que muere y a quien el Señor resucita. Vamos a leer alguna parte de esta porción de Juan, el capítulo 11. Dice, versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro.
Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Aquel que había estado enfermo, su amigo, ha muerto. Y ya hace 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro cuando el Señor llega. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hasta aquí en esta porción de la palabra de Dios. 2 cosas o 3 cosas pensando en este paralelo con la porción que hemos leído en la mañana acerca de Elías. Elías pasó por una experiencia de salud, quizás mental, de angustias y de aflicciones, pero el Señor en ese proceso de vida se revela a él, lo fortalece, le sostiene, le lleva hasta el monte. Allí había una cueva donde se ocultó Elías, y el Señor se aparece y le habla a él y le dice desde aquella cueva: Elías, sal fuera. Elías, sal fuera. Allí en Primera de Reyes, capítulo 19, en los versículos 9 y 11, Elías se había metido en una cueva y él le habla en el versículo 11 y le dice: sal fuera. Y se revela
en ese dulce silbo apacible, se revela nuevamente en su vida. Elías había conocido del poder de Dios y había experimentado el poder de Dios poco tiempo antes. Pero Elías, en su proceso de angustia, se conoce o conoce nuevamente una dimensión quizás que antes no había experimentado de su Dios. Le escucha, le habla en ese silbo dulce y apacible. Y allí Elías recibe del Señor esa instrucción, esa palabra, que obviamente manifestó o mostró un nuevo periodo, una nueva etapa en la vida de Elías, porque él tuvo que, su Dios, nuestro Dios, el Dios de Israel le habla y le dice, me vas a ungir al rey de Siria, me vas a ungir al rey de Israel y vas a escoger a Eliseo como profeta en lugar tuyo. Su periodo llegaba a término en su vida. Él iba a entrar en una dimensión gloriosa para con su Dios. Bueno, aquí también tenemos algo parecido en esta porción. Primero Lázaro muere y es puesto en una cueva y el Señor viene poderosamente y le habla y le dice, Lázaro, ven fuera, manifestándose poderosamente de que aquel que había escuchado, aquel Dios todopoderoso que Elías había escuchado allí en el monte Horeb, allí en el monte de Dios, es este mismo Dios poderoso que está obrando en la vida de él, transformando un cuerpo inerte, un cuerpo muerto, volviéndole milagrosamente a la vida. Había sido puesto en una cueva y él le pide y él dice, sal fuera poderosamente. Y así como la gloria se manifestó en el monte Horeb, la gloria de Dios se manifestó también en este momento, en la persona bendita del Señor Jesucristo. Rápidamente algunos puntos que me gustaría considerar. Primero, el versículo 5 o versículo 3. Enviaron por el Señor. El Señor había estado en Betania. Betania está cerca de Jerusalén, dice el pasaje. Betania está quizás en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Seguramente cuando uno llega a Betania, yo no conozco, pero los que han estado ahí seguramente han tenido que atravesar colinas y algunos montes para poder llegar, o algunos valles quizás, llegando al Monte de los Olivos y descendiendo por la ladera hasta llegar a Betania. Bueno, ahí hay un monte y ahí está el otro paralelo que yo quería compartir con ustedes. Dios manifestándose en el monte o cerca del monte o en el entorno también del monte. Pero el Señor habituaba venir a Betania. El Señor amaba visitar esta familia de hermanos. Lázaro, Marta y María. Seguramente el hogar de ellos siempre estuvo abierto para el Señor y al Señor encontramos varias veces que Él visitaba Betania. Amaba estar allí porque amaba a estos amigos. Y aquí tenemos algo precioso, un hogar que se abría para el Señor. Y aquí hay quizás una primera cosa que podemos aprender. Hogares que se abren. Para aquel, como dijo aquella mujer en el versículo 27, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ese hogar se abre para Jesús. Ese hogar se abre para aquel que es Señor, el Adonai, el Dios Todopoderoso, el Dios glorioso.
Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y por lo tanto ese hogar se abre no para un personaje cualquiera importante de la sociedad, sino realmente es un hogar que se abre para recibir al Señor de la gloria. ¿Qué tal tu hogar? ¿Qué tal el hogar de tu vida? ¿Se ha abierto para recibir al Señor de la gloria? Nos dice el versículo 3 que él amaba a Lázaro. Lázaro se había enfermado, pero el Señor les amaba. Más aún vienen donde él y le dicen, Señor, he aquí el que amas está enfermo, el que amas. Jesús amaba, dice el versículo 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan escribe acerca del amor de Dios. Sería súper interesante y les puedo dejar esto de ejercicio, de tarea, buscar todas aquellas expresiones manifestadas del amor de Dios, del amor del Señor. Encontramos en Juan el capítulo 3, quizás el versículo más conocido en el mundo hoy, y que nos habla del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama, Dios en la persona de su Hijo manifestando su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí el Señor y Juan, el escritor de este evangelio, nos muestra, nos abre el corazón del Señor diciéndole, Jesús es un Señor, el Cristo que ama. Y así como Él ama y amó a Marta, amó a María, amó a Lázaro, también Dios nos ama por medio de su Hijo. Pero fíjense el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios, no impidió, más aún el Señor permitió que el proceso de vida de Lázaro siguiera adelante, porque a pesar de que el Señor amaba a Lázaro, Lázaro enfermó. Lázaro seguramente se fue agravando mientras el Señor estaba y visitaba otra aldea, estando en pleno conocimiento del Señor, porque Él conocía todas las cosas y aún sabe el Señor lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y el Señor sabe, y el Señor sabía que Lázaro iba a enfermar. El Señor sabía que Lázaro iba a empeorarse en su enfermedad. Más aún el Señor sabía que Lázaro iba a morir. Y el Señor sabía que Lázaro iba a levantarse de entre los muertos. Pero fíjense, nada de estas cosas el Señor lo revela ni a Lázaro ni a sus hermanas. El Señor podía haber evitado estas cosas, pero el Señor permitió que esto fuese así. ¿Por qué? Porque en este proceso que Lázaro y sus hermanas iban a experimentar, dice y este es el siguiente punto, el versículo 4, oyéndolo Jesús, cuando le dicen, Lázaro está, el que amas está enfermo, el Señor dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. A pesar de que Lázaro
su amigo amado estaba enfermo y pasa por esta experiencia dura de la muerte, el Señor sabe que este es un proceso que Él lo permite con un propósito que es mucho más elevado y que es la gloria de Dios, sino para que la gloria de Dios sea revelada, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y así es, amigos y hermanos. A veces el Señor permite circunstancias en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares, para revelarse en nosotros que es el Dios Todopoderoso. Y saben ustedes, hay varios. Yo conozco algunos testimonios de que Dios permitió la muerte en algunos familiares. Él permitió la grave enfermedad en otros para que sus queridos lleguen al conocimiento de la salvación. El Señor dice en Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios permite circunstancias muchas veces en nuestra vida para llevarte a Cristo, querido amigo. Yo no sé cuáles son las experiencias de vida que tú estás enfrentando. Yo no sé lo que el Señor está permitiendo en tu vida, pero escucha la voz de Dios. Escucha, mira al Señor. Mira a aquel que es poderoso. Mira a aquel que tiene todo poder. Poder aún para resucitarle de entre los muertos, como lo hizo en esta porción. Pero el Señor dijo que esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea manifestado. La gloria de Dios. Y en este proceso, fíjense, el Señor se revela como el Dios todopoderoso, como el Dios controlador de todas las cosas. En el tiempo que el Señor determina, dice: vamos a Judea, vamos a Betania. Han pasado 4 días, Lázaro ya está en el sepulcro. El Señor se acerca y Jesús le dice a Marta: tu hermano va a resucitar, en el versículo 23. Y allí encontramos una de las más preciosas declaraciones que encontramos en el Señor. Versículo 25. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús llora ante la presencia de la muerte. Dice el versículo 35 que Jesús lloró. No lloró porque no iba a ver más a su amigo Lázaro, a quien amaba. Lloró por la incredulidad de aquellos que estaban a su alrededor. Lloró quizás por los efectos del pecado en la vida de los hombres. Pero Él es la resurrección y la vida. Y Él deja testimonio que aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aquí hay una preciosa verdad. Jesús es dador de vida. El pecado en la vida de los hombres nos hace muertos espirituales. A los Efesios, Pablo escribe y le dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos espirituales, así como nuestros primeros padres que desobedecieron, tomaron de aquel fruto que les era prohibido comer, lo tomaron, vieron que era agradable a los ojos, habían escuchado la orden de Dios: de todos los árboles del huerto podrás comer,
pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. La mujer, Eva, su marido, Adán, toman de aquel fruto prohibido, comen y descubrieron que estaban desnudos. Había entrado el pecado, la desobediencia delante de Dios. La vida de ellos había transgredido la ley de Dios y la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Y aquí está el efecto del pecado en la vida de Lázaro. Lázaro muere. Dios lo había establecido. El alma que pecare, esa morirá. Y la muerte que vemos hoy, y la muerte que ha existido en la historia de los hombres, y la muerte que acompañará a todos los hombres, porque el hombre nace y el hombre muere, es por causa de aquella enfermedad terrible, interna, espiritual, en la vida de los hombres. Somos pecadores. Hemos transgredido la ley de Dios. Pero el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios vino, muere en la cruz del Calvario para resolver el problema del pecado. Juan dijo de él, Juan el Bautista dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías dice que Jehová carga en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús está en la cruz, Dios carga en él el pecado de todos nosotros. Él es herido por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su herida, nosotros hemos sido curados. Hay en Jesús, hay el remedio para la enfermedad del pecado y de la muerte. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús dice a Marta, ¿crees esto? Y Jesús te pregunta a ti, ¿crees esto? Mire lo que responde la mujer. Le dijo, sí, Señor, yo creo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y en la porción del versículo 38 al 44, el Señor obra milagrosamente. Aquel que es la resurrección y la vida, vuelve a la vida a un hombre que ya llevaba 4 días en el sepulcro. Ya había entrado en estado de descomposición, pero el Señor es poderoso para reconstituir, fíjense, todos los órganos que ya habían avanzado en proceso de descomposición. Le habían puesto en una cueva dentro y el Señor le llama, Lázaro, le dice, Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto, dice al final, y con esto vamos a terminar, y aquel que había muerto salió, atadas las manos y los pies, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y termino con el versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Se acuerdan lo que Jesús había dicho allí en el versículo 4? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí en el versículo 45 encontramos a hombres dando este testimonio. Creyeron, muchos creyeron en él, viendo lo que Jesús hizo, y creyeron, confiaron en él. La invitación ahora al final es para que tú vengas a Jesús, para que tú creas en él. Tú que estás enfermo de una enfermedad espiritual del pecado, hay remedio para tu enfermedad, y este remedio está en Jesucristo.
en la obra de la cruz. Cristo muere para resolver el problema de tu pecado. Aquel que es el dador de vida te ofrece vida espiritual, vida eterna, si tú crees en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar esta reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la doble presentación de tu palabra. Te damos gracias por nuestro Señor, por aquel que es dador de vida, por aquel que es poderoso, por aquel que es el Hijo de Dios, por aquel que manifestó, reveló las evidencias de que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, aquel que llega a la cruz para resolver el problema del pecado. Venid a mí, dijo el Señor. La invitación es a confiar en Él, a creer en Él para el perdón de nuestros pecados, a creer en Él para tener vida espiritual y vida eterna. El que cree en mí, de cierto os digo, dijo el Señor, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Sí, hay vida espiritual, hay vida eterna. Dios ofrece vida para todo aquel que quiera y todo aquel que viene a Él y le recibe como Señor y como Salvador. Te damos gracias, Padre, por la reunión que ha llegado ya a su término, y bendice a nuestros auditores, bendice a nuestros hermanos presentes también, a nuestros familiares y a todos aquellos que escucharán nuevamente el audio por internet, para que tú uses esta palabra tuya para la salvación de nuestros amigos. Te damos gracias, nuestro Padre, nos encomendamos a ti, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.